Buen día, estudiantes, todo en Cristo. Hoy empezaremos un tema nuevo, es sobre áreas de regiones planas y curvas. Vamos a empezar explicando las fórmulas para poder calcular las áreas. Empecemos. Tenemos área de un triángulo cualquiera. El área siempre va a ser igual a la base por altura entre 2. Ese para un triángulo cualquiera. El área de un triángulo equilátero es igual el lado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. El área de un triángulo, aplicando la fórmula trigonométrica, va a ser igual a por B entre 2 senos del ángulo que forman los lados. O sea, seno de alfa en este caso. El área de un triángulo, aplicando la fórmula de Herón, es igual a la raíz cuadrada de P por P menos A por P menos B y por P menos D, donde P es el semiperímetro, es decir, es el perímetro entre 2. El área de un triángulo en función del radio es P por R, donde P es el semiperímetro. El R es el radio, es un círculo inscrito dentro de un triángulo, ¿correcto? Bien, relaciones entre áreas. Si yo sé que BF es una cebiana, F está en cualquier punto de AC, entonces se dice que S1 es a S2 como M es a N. Esos son lados proporcionales. Pero si BM es mediana, donde M es punto medio, entonces S1 va a ser igual a S2, áreas iguales. Ahora, si en un triángulo trazo las tres medianas, va a dividir en 6 regiones triangulares, donde todas ellas van a ser iguales. ¿De acuerdo? Muy bien. El área de un romboide va a ser igual a la base por la altura. En cambio, el área de un rectángulo es base por altura o también largo por ancho. ¿De acuerdo? Va a depender del problema. El área de un cuadrado es el lado elevado al cuadrado o también es la diagonal al cuadrado sobre 2. El área de un rombo. El área de un rombo es la diagonal mayor por la diagonal menor entre 2. En este caso la diagonal mayor sería BD y la diagonal menor sería AC. El área de un trapecio va a ser igual al promedio de sus bases, es decir, la base mayor más la base menor entre 2 por la altura que es H. Y el área de un trapezoide va a ser igual al producto de sus diagonales, o sea, BD por AC sobre 2 por el seno del ángulo alfa. Ahora, para un trapecio, ¿cuáles son sus propiedades? En este caso, S1 va a ser igual a S2, siendo esto un trapecio. Ahora, en un trapezoide, se dice que el producto de sus áreas opuestas, S1 por S2, va a ser igual a S2 por S4. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos al problema, a la parte de área de un círculo. El área de un círculo va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Y el área de un sector circular va a ser igual a pi por r cuadrado por el ángulo alfa sobre 360 grados. Ese ángulo alfa lo forman los dos radios, ¿correcto? Bien, empezamos con lo que se resuelve. 1. Calcular el área de un triángulo equilátero del perímetro 12. Si el perímetro es 12, entonces ¿cuánto mide cada lado? Recuerde que en todo triángulo equilátero tiene 3 lados iguales. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que este lado va a ser igual a este lado y va a ser igual a este lado. Entonces, si su perímetro es 12, eso quiere decir cuánto vale cada lado. Saldría 4. Esto vale 4, y acá también vale 4 y acá también valdría 4. Porque el perímetro es 12. Entonces, el área de un triángulo equilátero, ¿a qué va a ser igual? Es el lado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. 16 entre 4 es 4 por la raíz de 3 metros al cuadrado. Calcular el área de un triángulo rectángulo ABC recto en B. Recto en B. Si BC es 8, BC es 8, AC es 10. Entonces, para encontrar el área de un triángulo rectángulo,
Tengo la altura que es 8, me falta esta base. O también se puede decir que el área de un triángulo rectángulo va a ser igual al producto de los catetos sobre 2, ¿correcto? Entonces, en este caso, ¿cómo encuentro este cateto? Ustedes se dan cuenta que es un triángulo conocido. Si esto es 10 y esto es 8, esto debe ser 6. Entonces, si esto es 6, quiere decir que el área de ese triángulo rectángulo va a ser igual a 6 por 8 entre 2, lo cual va a ser igual a 24. 3. En un triángulo rectángulo de hipotenusa 50, donde un cateto es el doble del otro, o sea, un cateto es el doble del otro. Suponemos si esto fuera A, entonces esto valdría 2 veces A. Miren, me pide su área, ¿de acuerdo? Ahora, ¿a qué es igual su área, muchachos? Recuerden, ¿a qué es igual el área de ese triángulo rectángulo? El área va a ser, escuchen, el área va a ser igual, el área de este triángulo rectángulo va a ser igual el producto de los catetos sobre 2. Entonces sería A elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Porque ahí ese 2 lo voy a simplificar. Se va este 2 con este 2. Me queda A al cuadrado. Entonces, ¿pero cómo encuentro ese A al cuadrado? Aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, es decir, A al cuadrado más el doble de A al cuadrado va a ser igual a 50 al cuadrado. Sería acá A al cuadrado más 4A al cuadrado va a ser igual a 2500. 5A al cuadrado va a ser igual a 2500. Sacamos quinta, saco quinta y quinta. Entonces A al cuadrado va a ser igual a 500. Pero para mí, ¿quién es A al cuadrado? Es el área del triángulo rectángulo. Esto va a ser área del triángulo rectángulo, que va a ser igual a 500 metros al cuadrado. Muy bien, pasemos al problema número 4. Dice, la base de un triángulo mide 40. La base mide 40, ¿correcto? Muy bien, la base es 40. Y la altura relativa a esta base mide los 3/8 de la base. Entonces, miren, voy a colocar a esto la altura. Esta altura, ven acá, H, esta altura va a ser igual a los 3/8, ojo, eso es los 3/8 ¿de quién? De la base. Escuchen bien. Entonces, la altura va a ser igual a los 3/8 de la base, pero la base es 40. Entonces la altura va a ser igual a, sacamos octava es 1, octava acá es 5. Octava 1 y acá octava es 5. 5 por 3, 15. Quiere decir que la altura vale 15, correcto. Por lo tanto, el área del triángulo va a ser igual a la base por la altura entre 2. Entonces esto va a ser igual a 300 centímetros al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien, pasemos al problema número 5, joven. ¿De acuerdo? ¿Qué dice el problema número 5? Calcular el área de un triángulo que los lados miden 10, 17 y 21. Acá voy a aplicar el teorema de Herón, ¿de acuerdo? Primero encuentro el semiperímetro, o sea, ¿cuánto vale P? P va a ser igual a la suma de 10 más 17 más 21, todo sobre 2. Entonces P va a ser igual a, la suma sería 48, entre 2, 24. Entonces, el área del triángulo es igual, raíz cuadrada de P, P vale 24. 24 menos 10, miren, 24 menos 10 por 24 menos 17 y por 24 menos 21.
todo raíz cuadrada. Esto va a ser igual 24 por 14 por 7 y por 3. Entonces, unos dirían, voy a multiplicar todo. No, miren, vamos a hacer algo bien rápido. Este 14 le pongo como 7 por 2. ¿De acuerdo? Entonces, miren lo siguiente. Igual, 7 por 7, 49. Su raíz sería 7. 2 por 3, 6. 6 por 24 es 144. Su raíz sería 12. Entonces 7 por 12, 84. Pasemos al problema número 6. Hallar el área de la región sombreada si el área de la región triangular ABC es 56 metros al cuadrado. Bien, acá voy a aplicar lo que hemos hecho justamente en la parte teórica, la relación entre estas áreas, ¿correcto? Mírenme, si esto es de 3 es a 5, este también va a ser de 3 es a 5. Es decir, si esto es de 3 a 5, esto va a ser 3S y esto va a ser 5S. Entonces, ¿cuánto vale todo el área? Eso va a ser igual a 8S. 8S va a ser igual a 56. Entonces, S va a ser igual a 7. Por lo tanto, el área sombreada va a ser igual a 5 por S. Sería 5 por 7, que va a ser igual a 35. ¿De acuerdo? 35 metros al cuadrado. Muy bien. Pasemos al problema número 7. El 7 se refiere a un triángulo, a un rectángulo. Hallar el área de la región rectangular ABCD, cuyo perímetro es 42. Además, 4 veces AB es igual a 3 veces BC. Este dato es importantísimo, muchachos. 4 veces AB es igual a 3 veces BC. Quiere decir lo siguiente, que el AB es a 3. Como el BC, este BC de acá, es a 4. Es decir, está en relación de 3 a 4. Es decir, si el AB es 3K, el BC va a ser 4K. ¿Se dan cuenta? Entonces, entonces esto te vale 4K. El de acá valdría 3K. Entonces, ¿cuánto vale el perímetro de ese rectángulo? El perímetro es la suma de todos sus lados. Sería 7, 14K sería el perímetro. El perímetro sería 14K. Pero ¿cuánto vale el perímetro por dato? Vale 42. Eso quiere decir que K vale 3. Entonces, si K vale 3, quiere decir que la base es 12 y la altura es 9. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, aquí es igual el área de un rectángulo. Es la base por la altura. Bueno, la base es 12 y la altura es 9. Entonces, no olviden que esto sería 12 y esto sería 9. Porque K vale 3. 12 por 9, 108. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta a ese ejercicio. Bien, pasemos al problema número 8. Los lados de un romboide miden 6 y 8, siendo su altura 7. Escuchen, este es importantísimo, jóvenes. Acá tenemos que primero que analizar. Miren, yo voy a trazar la altura, ¿de acuerdo? Trazo la altura para que vean qué es lo que voy a escribir. Entonces, si yo trazo la altura, dice que la altura es 7. ¿De acuerdo? Miren, si la altura es 7, si esta altura es 7, esto no puede ser 6. Porque esto sería un triángulo rectángulo. Entonces, esto no podría ser. Entonces, ahí no puede ser la altura. ¿De acuerdo? Miren, les quiero en todo caso. Esto vale 6 y esto vale 8. ¿De acuerdo? Le estaba explicando lo siguiente. Si yo pongo la altura, jóvenes, en este lado sería un absurdo. Me estaría contradiciendo. ¿De acuerdo? Entonces tengo que ver dónde pongo la altura convenientemente. Les repito,
Si coloco acá la altura en este lado, esto no puede ser 7, porque un cateto debe ser menor que la hipotenusa. Entonces quiere decir que ¿dónde va a estar la altura? La altura va a estar acá, miren. Ahí sí sería correcto. Esto sería la altura. ¿Se dan cuenta? Entonces esto sí puede ser 7, porque esta cateto es menor que la hipotenusa. Entonces, no olvides, ojo, no olvides que esto también vale 6. Entonces, ¿a qué es igual el área de un romboide? El área de un romboide va a ser igual a la base, que es 6, por la altura, que es 7. Y esto va a ser igual a 42. ¿De acuerdo? Miren bien, jóvenes, ¿de acuerdo? Muy bien. Pasemos al problema número 9. Dice, si ABC es un cuadrado, calcular el área del sector circular sombreado. Si AB vale 4 unidades. Entonces, el AB vale 4. Como es un cuadrado, todo esto vale 4. ¿De acuerdo? Esto también vale 4. Pero si vemos que AC es la diagonal, ojo, AC es la diagonal de ese cuadrado, entonces, si es diagonal, quiere decir que divide al ángulo recto C en dos ángulos, donde este ángulo vale 45 grados. ¿Se dan cuenta? 45. Ahora, en este caso, este C es centro de este sector circular. Entonces, si esto vale 4, el acá también vale 4. Hasta acá sería 4. Entonces, aquí es igual el área de este sector circular. Sería pi por radio al cuadrado, que sería 4 al cuadrado por el ángulo, que es 45 grados, sobre 360 grados. ¿De acuerdo? Si simplificamos, sacamos 45 aparte, acá sería 1 y acá sería 8. Ahora, tendríamos 16 pi entre 8 pi va a ser igual a 2 pi unidades al cuadrado. Muy bien, pasemos al último ejercicio. Dice, se tiene un sector circular cuya área es pi unidades al cuadrado. O sea, el área de ese sector circular, me dan como dato, es igual a pi. Se pone que es unidades al cuadrado. Me pide hallar el valor del radio, o sea, cuánto vale este radio R. Si el ángulo entre ellos es 45 grados. Muy bien. Entonces, esto es igual a ¿qué? A pi por radio al cuadrado por el ángulo sobre 360 grados. Y esto debe ser igual a pi. Lo que voy a hacer acá es simplificar el pi. Este pi se va con este pi. 45 aparte es 1 y acá sería 8. Entonces quiere decir que r al cuadrado va a ser igual a 8. Entonces r es raíz de 8. Entonces r va a ser igual a 2 raíz de 2. Muy bien, jóvenes, con esto estamos concluyendo el tema de áreas en la parte teórica con sus respectivos ejemplos. Muchas gracias, joven, por su atención.